con YouTube. Vamos a hablar de la novela. La novela, todo esto está en el apunte que dice. La novela es un subgénero del género narrativo. Es ficción, siempre es ficción. Es producto de la imaginación del autor. Esté o no basada en hechos reales, ¿sí? Siempre es ficción. Está escrita en prosa, deja la formalidad de la poesía para estar escrita en prosa, tiene una extensión considerable, se pueden narrar varias historias, ¿sí? Hay simultaneidad de historias, y la complejidad está dada por la cantidad de los personajes, la caracterización de cada uno de los personajes, incluso de la variedad de historias, una historia dentro de la otra que van saliendo. Y algo que tiene la novela, importante para nosotros, es que podemos analizarla porque la novela lleva una carga connotativa, es decir, todo aquello que dice la novela puede ser analizado en aspectos psicológicos, en la esfera psicológica o social, pero todo analizado. Entonces, esto es un resumen de que la novela es un subgénero del género narrativo, que es ficción, siempre es ficción, que está escrita en prosa, deja la formalidad, si bien se cuida la estética de la palabra, pero deja la formalidad de la prosa de la poesía, tiene una extensión considerable, se pueden dar varias historias dentro de una misma historia y la complejidad está dada por los personajes, la cantidad de personajes, la caracterización, la cantidad de historias. Además, la novela lleva una carga connotativa, entonces nos permite hacer un análisis de tipo psicológico, sociológico, etcétera, etcétera. Continuamos con lo que es la novela gótica. La novela gótica nace en Inglaterra a fines del siglo XVIII, es decir, a fines de los años 1700. Una cosita, una ocasión, esto suma, no sé si suma, pero bueno, está bueno saberlo. Gótico, la palabra gótico, Gothic in English, deriva de la palabra godos. Los godos fueron una tribu germánica que acabó con el imperio bárbara, ¿no? Que acabó con el imperio romano. Entonces el término gótico se aplica de manera despectiva a todo aquello que sea bárbaro o cuando queremos insultar, que godó, bueno, gótico. La novela, volviendo, ¿sí? La novela gótica en Inglaterra a fines del siglo XVIII deriva de estos tres elementos: la novela sentimental, el folclore medieval y la crítica a la razón ilustrada. Y acá me querés decir, ¿qué onda crítica a la razón ilustrada? Bueno, para saber qué corno tiene que ver la crítica a la razón ilustrada con la novela gótica, nos tenemos que ir al siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII, en Europa se nos dan tres eventos que cambian la cosmovisión del mundo, que cambian el paradigma de ese momento. En 1762 tenemos la Revolución Industrial en Inglaterra. En 1776 tenemos la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Empieza a haber un levantamiento contra las colonias. Y en 1789 la Revolución Francesa, con todo lo que acarrea, toda la importancia que trae la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. La burguesía, la clase trabajadora, las clases, ¿sí? Los reyes fuera, por eso los decapitan. Bien, entonces, a fines del siglo XVIII tenemos estos tres eventos, ¿sí? Es por esto que la novela gótica no puede pensarse separada de los hechos revolucionarios, de la revolución. Tenemos tres revoluciones. El gótico y la revolución y los excesos de la revolución
se pensaban juntos. Gótico y revolución, gótico y conflicto social. Ahí está la relación entre lo gótico y el conflicto social, está dado por los excesos de estas tres revoluciones, ¿sí? A ver, las ideas revolucionarias son ideas incendiarias. Acá en Argentina, y también lo fueron en Francia en 1789, en Estados Unidos en 1776 y en todas partes del mundo. Entonces, la novela gótica no puede pensarse separado de la revolución y de las ideas revolucionarias. Por esto decimos que la novela gótica es el fruto de los estremecimientos revolucionarios que azotaron, que ocuparon Europa a finales del siglo XVIII. Bien, ahí tenemos la historia un poquito. Vamos a ver la novela en sí. ¿Qué nos permitía? La novela nos permitía exhibir ideas y tesis sobre el hombre y la sociedad. Novela gótica, revolución, ideas revolucionarias, conflictos sociales. Entonces la novela nos permite exhibir ideas, mostrar ideas, tesis sobre el hombre y la sociedad. Expresaba vacilaciones y ansiedades, dos palabras importantes, vacilación y ansiedad de la Ilustración. Atento acá. Y su progreso, el progreso de la Ilustración. El miedo ya no venía de la sangre, sino de la incertidumbre, la falta de claridad, los tropiezos, las sorpresas nefastas que van sucediendo en la novela. La novela gótica mantenía viva la superstición, propagaba el terror y el miedo por fuerzas invisibles, tenía efecto de distorsión. Es por esto que era anti-ilustrada, aunque era racional e ilustrada, porque representaba el miedo, tenía las palabras para representar el miedo. Sin embargo, por la falta de claridad, los tropiezos, las sorpresas nefastas, mantener viva la superstición. La superstición era algo que para este tiempo ya se había terminado, porque estábamos bajo la luz de la razón. Propagaba el terror de fuerzas invisibles. Es por esto que se considera la novela gótica anti-ilustrada. Sin embargo, el elemento más importante de la ilustración es poder poner en palabras, por ejemplo, el miedo. Y la novela gótica lo hacía, ponía en palabras el miedo. Bien, dicho esto, vamos a explicar un poquito qué corno es la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual. Fue una forma de pensar que nació a mediados de 1700, novela gótica, y duró hasta principios de 1800. Sostenía que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia. Y acá hay una frase muy de los ilustrados estos, que dice que el conocimiento podía disipar las tinieblas de la ignorancia mediante la luz de la razón. Es decir, mediante la luz de la razón, nosotros nos acercábamos al conocimiento. Nada de cosa mágica, de dioses, nada. También la Ilustración tenía fe en el progreso, en la búsqueda de la felicidad, en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, no es difícil de pensar que la novela gótica apareciera en este momento, ¿sí? En el momento donde a fines del siglo XVIII tenemos tres grandes revoluciones, donde el pensamiento, el paradigma de ese momento era la Ilustración, que decía que el conocimiento bajo la luz de la razón nos iba a liberar y era el camino hacia la felicidad. Y acá la novela gótica lo que hace es criticar a la razón ilustrada, a este tipo de razón, ¿sí? Por eso vamos a ver que uno de los elementos son los sucesos sobrenaturales.
¿sí? En la crítica a la ilustración o a la razón ilustrada, la novela gótica toma los terrores mágicos, la magia, ¿sí? La magia que no está validada por la razón, ¿sí? Que es algo de la superstición, de una creencia. Bueno, la novela gótica lo toma como elemento. Los elementos de la novela gótica, entonces, la novela gótica usa excesos, terrores mágicos, espacios laberintos claustrofóbicos, descripciones abundantes de estos espacios para crear una atmósfera de intriga, de misterio, de terror. La decadencia humana, trata también sobre el mundo de los sueños y las pesadillas, de lo real y lo irreal, habla de viajes, relatos en primera persona como para ponerle una carga emocional. Siempre hay un personaje torturado, acechado, pero no torturado porque le estoy infligiendo algún dolor, sino es un personaje acechado por la culpa. Pero vamos a verlos en detalles. La decadencia. Una persona de gran estatus que por ciertas acciones en su vida se va desmoronando. Hablemos del paisaje. Otro de los elementos es el paisaje funesto y el ambiente lúgubre. En la novela gótica se describe la oscuridad, la poca iluminación, los escenarios de noche, niebla, castillos o mansiones en ruina. Estos castillos o mansiones en ruina vienen del folclore medieval también. O lugares deshabitados, criptas, ¿sí? De los cementerios, y hay abundante descripción de todos esos espacios para crear una atmósfera incómoda, una atmósfera de intriga, de misterio, de suspenso, de terror, de tensión. El tercer elemento de la novela gótica es la aparición de un suceso sobrenatural o de difícil explicación. De difícil explicación bajo la luz de la razón. Pero si nosotros nos llevamos por nuestro corazón, bueno, el suceso natural, el suceso sobrenatural, el terror mágico, eso que no tiene explicación. El cuarto elemento son los personajes torturados. El personaje torturado es por sus propios pensamientos, por sus sufrimientos internos, porque está atormentado. A veces se ve una metamorfosis donde estos personajes pasan de ser brillantes en sociedad a convertirse en personajes oscuros. Estos son personajes dominados por sus pasiones, por sus emociones y castigados por la culpa. Otro de los elementos que aparece es el mundo de los sueños y el mundo de las pesadillas. Esto tiene que ver con la alternancia entre lo que es la vida real y lo irreal. También hay viajes en el tiempo o viajes en el espacio. Y después vamos a ver por qué los viajes simbolizan algo importante, que es lo que toma la novela gótica, la novela en general, y recordad que la novela en general nos permite, está plagada de connotaciones, ¿sí? Bueno, los viajes tienen una connotación. Bueno, los elementos escenográficos que tenemos son las sombras, puertas chirriantes, ruidos extraños, animales exóticos. Otro de los elementos es el relato en primera persona, dando la visión, el pensamiento y las emociones del protagonista. Y bueno, por último, la atmósfera de intriga y misterio y terror y todo eso. Espero que la novela gótica nos haya quedado en claro. Bien, que nació en Inglaterra a fines del siglo XVIII, 1700. En 1700 se dieron 3 revoluciones súper importantísimas en Europa: la revolución industrial, la independencia de Estados Unidos, que si bien es en América, la repercusión, o sea, se liberó de Gran Bretaña, y en 1789 tenemos la Revolución Francesa. Los ideales de la revolución son ideales incendiarios, ¿sí? Por algo, la novela gótica es el fruto de
movimientos revolucionarios que azotaron Europa en el siglo XVIII. Dicho esto, la novela gótica deriva de la novela sentimental, del folclore medieval y de la crítica a la razón ilustrada. Seguimos con eso. La novela gótica no puede pensarse separada de la revolución. Entonces, la novela gótica, hay un paralelismo entre la novela gótica y la revolución, y la novela gótica y el conflicto social, porque en definitiva todas las revoluciones son conflictos sociales. Bien, la novela gótica critica la razón ilustrada. La razón ilustrada era el paradigma de esa época, la que nos lleva a estas revoluciones, y la razón ilustrada lo que decía era que tenía la fe en el progreso de la humanidad, porque la humanidad llegaba al conocimiento a través de la razón, iluminada con la luz de la razón. Se llega al conocimiento iluminándose con la luz de la razón. La Ilustración tiene fe en el progreso de la humanidad por poder llegar a este conocimiento. Y bueno, también tiene ideales como libertad, igualdad, fraternidad, que son los ideales de la Revolución Francesa. Dicho esto, terminamos con la Ilustración. La novela gótica critica a la Ilustración, pero la novela gótica también es racional, o sea, tiene parte de ilustrada. ¿Por qué? Porque puede poner en palabras el miedo. Sin embargo, lo critica poniendo sucesos sobrenaturales o cosas sin explicación. Por último, los elementos que toma la novela gótica son los excesos, terrores mágicos, sucesos sobrenaturales, espacios laberínticos, claustrofóbicos, desoladores, con mucha descripción, generando una atmósfera de intriga, de misterio, de terror, de angustia. En la novela gótica vamos a ver la decadencia de un personaje que en un primer momento puede ser brillante en la sociedad, pero después su vida se termina desmoronando. Otro de los elementos que toma la novela gótica es el mundo de los sueños y las pesadillas, haciendo un paralelismo entre lo real y lo irreal. Trata el tema de los viajes. Los viajes tienen una simbología muy fuerte, porque le permiten al personaje o hacer una transformación, para bien o para mal, alejarse, ¿sí? Acercarse. Los relatos en primera persona lo que hacen es mostrar la emoción, poner el foco en la emoción, los pensamientos, los sentimientos de ese personaje que está en primera persona. Y siempre hay un personaje torturado, pero torturado no físicamente, sino mentalmente. Lo torturan sus pensamientos. Termina siendo un personaje que lo come la culpa. Frankenstein, o el moderno Prometeo. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un análisis, pero primero vamos a dar una introducción a este análisis. Frankenstein se escribió en 1816, pero se publicó en 1818, la primera versión, en Londres, y la autora fue Mary Shelley. Acá es donde se publicó en Londres, pero en realidad la historia se empezó a pensar en 1816 en Suiza, en un juego de contar historias con otros autores. Mary combinó el relato tradicional del aprendiz de brujo y ciertas discusiones científicas que se estaban dando en esa época, e imaginó la creación de un ser que perturba a su creador cuando cobra vida, el monstruo de Frankenstein. El marido de Mary Shelley participó editando la obra. Acá vamos a encontrar algunos problemitas con los que se enfrenta Mary y Percy, que es el marido. Problemas estéticos, problemas ideológicos y problemas textuales. En cuanto a los problemas estéticos, Mary en su versión, usa palabras como tener, quedarse, dejar fuera, usa expresiones más coloquiales, y Percy, el marido de Mary Shelley, las cambia a, por ejemplo,
poseer, permanecer, omitir, que son expresiones más formales. En cuanto a los problemas ideológicos, es Percy quien introduce la idea atea que va a estar rondando la novela. Y en cuanto a los problemas textuales, Mary puso "lo perdí de vista", ¿sí? Hablando del monstruo. Al final de la novela, "lo perdí de vista". Y Percy dice "se perdió", ¿sí? Dando alusión a que la criatura muere y que no haya una mínima sospecha de que la criatura podría quedar viva. Dicho esto, vamos a analizar la estructura externa de Frankenstein. Frankenstein está compuesta por un prefacio, donde la autora cuenta cómo nació la novela, 4 cartas escritas por Walton a su hermana y 24 capítulos desde el punto de vista de Frankenstein. Recordad, Frankenstein es el científico, es Victor Frankenstein. El monstruo no tiene nombre, no tiene identidad, es el monstruo. Y la estructura interna podría dividirse, si bien tenemos que dividirla en estos 3 parámetros: introducción, nudo, desarrollo y desenlace, podría dividirse en 5 partes. La primera y la segunda pertenecen a la introducción, y es cuando Walton encuentra a Frankenstein y cuando Frankenstein cuenta su infancia. Tercera y cuarta pertenecen al nudo o al desarrollo de la historia, que es cuando Frankenstein abandona Ginebra para estudiar, y la cuarta es cuando termina su proyecto hasta que termina su historia. Y el desenlace pertenece a cuando Frankenstein se muere y la criatura también se tira a las olas o se pierde con él. Depende de la versión. La primera versión, la criatura se tira a las olas. En la versión que vos leíste, se va en el botecito. Bueno, ahí deja como algo abierto. El tiempo de la novela. Es en el pasado reciente, pero en el pasado reciente de Mary Shelley. ¿Por qué? Porque la aceleración del tiempo alude a la sensación general que se vivía en Europa entre 1780 y 1823, donde los tiempos históricos se aceleraban, los cambios eran rápidos y completos. Revolución. Por esto se entiende que la historia se da en el tiempo de la Ilustración. Otras cosas que dan la pauta de esto es: el nombre Frankenstein es aplicado a un científico que experimenta con la electricidad y se relaciona con Franklin, que es el presidente Franklin, que es el presidente de Estados Unidos, pero que también era científico y que fue el inventor del pararrayos cuando experimentaba con un barrilete. Franklin, electricidad, pararrayos, ¿sí? El monstruo cobra su primera víctima cuando en Francia se consolida el terror. Frankenstein viaja a la Universidad de Ingolstadt en la Revolución Francesa. La familia de los de Lacy se exilian cuando ejecutan al rey. Y bueno, el monstruo cobra su primera víctima cuando en Francia se consolida el terror. Además, las ideas que circulaban en la época de la Ilustración eran las propiedades vitales de la electricidad, y Frankenstein trata la electricidad, la bondad natural del hombre, la mente como tabula rasa, el temor a la venganza de los rechazados. Entonces, todos estos parámetros nos indican que el tiempo de la novela es el tiempo de la Ilustración, ¿sí? Es el tiempo, un pasado reciente de Mary Shelley, entre 1780 y 1823, podríamos situar a la novela. Vamos a ver el espacio de la novela. El espacio de la novela está cargado de alusiones, vamos a verlas. Tiene significaciones alusivas que dan indicios de la afiliación ideológica y las referencias, y las referencias culturales. Es decir, todos estos espacios están cargados de
hacen alusión a la ideología de la autora y a las referencias culturales. Por ejemplo, tenemos el Polo Norte, que es el mar de hielo, y esa es la estética del romanticismo. Vamos a ver que en el romanticismo tenemos la naturaleza, la inmensidad de la naturaleza, sobre lo chiquito que es el hombre, bla. Ginebra es la patria de Frankenstein y Ginebra está asociada al filósofo Rousseau. Ingolstadt es la universidad donde Frankenstein estudia y crea el ser, pero también fue la cuna de una secta revolucionaria, los Illuminatis. París es la ciudad de donde viene la familia modelo, ¿sí? París, Francia, Revolución Francesa. Y Saint-Pétersbourg, que es sinónimo de la opulencia, de la modernización. Entonces hablamos del tiempo, pasado reciente, del espacio, si bien no deja de ser Europa, está cargado de alusiones ideológicas y de referencias culturales de la época también. El mensaje o la moraleja. Para el marido de la autora, para Percy, Frankenstein es una tesis progresista con base en Rousseau. Otra vez aparece este filósofo, Rousseau, cuya moraleja es: maltrata a una persona y se volverá malvada. Esto se ve cuando el monstruo le pide una compañera a su creador o cuando es rechazado por feo por la familia de Lacey. Se reconocen las consecuencias negativas de la marginación social y se anhela la reparación de la injusticia, creyendo que el sujeto es bueno, que no se arruina para siempre, que el hombre se puede perfeccionar hasta expulsar el mal de su naturaleza. ¿Sí? El filósofo Rousseau, Ginebra, uno de los espacios, también el filósofo Rousseau maltrata a una persona. El hombre es naturalmente bueno, es la sociedad la que lo corrompe, entonces tiene su tesis que si maltratas a una persona se va a volver malo. Vamos a las voces sociales de la novela. Primero, el registro de la novela es de testimonio y autobiografía. Hay 3 voces sociales y 3 primeras personas diferentes. Cada narrador tiene un motivo para contar su historia. Tenemos a Walton, que se expresa a través de cartas y es un género discursivo primario. El motivo es informativo y emotivo, es para cumplir con su hermana y para dejar registro de su expedición. Estas cartas muestran una relación vos-yo, implica intimidad, ¿sí? Después tenemos a Víctor Frankenstein, que él usa un monólogo interior, es un género discursivo primario, y el motivo es una confesión, espera que sirva de ejemplo, como lección para otros, y que alguien termine su venganza, ¿sí? Que es la pasión de sus últimos días, terminar con la vida de la criatura. Y después tenemos al monstruo, que es una narración con diálogo, es un género discursivo secundario, y el motivo de la voz del monstruo es como conmover a su creador, desactivar la idea de que es un monstruo asesino y reemplazarla por la de un ser necesitado de afecto, porque quiere conseguir una compañera, por supuesto. Entonces, tenemos 3 personajes, 3 primeras personas, tenemos formas de expresión, carta, monólogo interior y narración con diálogo, que corresponden cada uno a un género discursivo. Un poquito de los géneros discursivos. Los géneros discursivos son enunciados con un valor comunicativo y sentido pleno, es decir, sirven para la comunicación y tienen sentido con lo que se está diciendo, con lo que se está hablando de él. Cada género usa el lenguaje acorde al destinatario, acorde al tema, al propósito de esa comunicación y al lugar desde el que se habla, desde el que se comunica. Entonces, los géneros discursivos son enunciados con valor comunicativo y sentido pleno.
Cada género usa el lenguaje acorde, el destinatario, el tema, el propósito de la comunicación y el lugar desde donde se habla. Después tenemos a Baitin, que hace una clasificación según la complejidad de los géneros discursivos. Y tenemos dos clasificaciones, dos divisiones: los géneros discursivos primarios y los géneros discursivos secundarios. Los géneros discursivos primarios son simples. Generalmente son orales, pero también hay escritos. Tienen un vínculo inmediato con la realidad, porque es un ida y vuelta, un feedback, algo, es una comunicación cotidiana. Y es una comunicación discursiva inmediata. Es la comunicación que tenemos todos los días entre todos. Los ejemplos de un género discursivo primario son las charlas, son las cartas, los mensajes de WhatsApp, ¿sí? Para que sea una comunicación simple, generalmente oral, que tiene un vínculo inmediato con la realidad y es una comunicación discursiva inmediata. Los géneros discursivos secundarios, sin embargo, son bastante más complejos. Generalmente son escritos, están elaborados y reelaborados. Y son una comunicación cultural más compleja, organizada y desarrollada, pensada. Los ejemplos de los géneros discursivos secundarios son las novelas, teatro, investigaciones científicas, géneros policiales. Entonces, géneros discursivos primarios, secundarios. Los primarios son simples, generalmente orales, pero también pueden ser escritos. Vínculo inmediato con la realidad, comunicación discursiva inmediata. Tenemos las charlas, tenemos las cartas, los mensajes de WhatsApp. A este género pertenecen las cartas de Walton y el monólogo interior de Frankenstein, porque es una reflexión, se habla él mismo. Entonces pertenece a un género primario. Género discursivo secundario son más complejos, son escritos, son elaborados, reelaborados. Es una comunicación cultural más compleja, organizada y desarrollada. En este caso tenemos la narración del monstruo con toda su narración y los diálogos que recopila. En cuanto a la validación social, se pueden destacar 3 etapas en cada uno de los protagonistas. En el monstruo tenemos la primera etapa de nacimiento, mostrando un monstruo que nace inocente con respecto a la sociedad que lo rodea. La segunda etapa es la pérdida de esa inocencia, que se da en el primer encuentro del monstruo con el hombre, cuando se siente rechazado. También aprende la cultura, las normas y la lengua de esa sociedad. Y comienza su deseo de ser querido, de ser valorado, de ser aceptado, de ser validado por el otro. Y la tercera etapa es la etapa de venganza, resignación y muerte, donde la familia lo rechaza y pierde toda esperanza, su vida se vuelve miserable y termina suicidándose, que esta es la teoría de Epicuro. En cuanto a Víctor Frankenstein, también podemos evidenciar 3 etapas, que son la de pertenencia, porque Víctor Frankenstein pertenece a una familia que es aceptada, que es validada socialmente. Tenemos la etapa de aislamiento, él se esconde, se aísla para realizar una actividad que estaba mal vista por la sociedad, se esconde para cuidar su imagen frente al otro. Y la tercera etapa, que es la etapa de la culpa, que al no poder compartir sus momentos de felicidad ni sus logros con el otro, con su familia, su vida se vuelve miserable. Y volvemos otra vez a la teoría de Epicuro. De la mano de la validación social llega la exclusión social. Como el monstruo no se ajusta a la norma de la sociedad, está fuera de la serie de los hombres, es rechazado y reprimido por ello. La otredad en sí misma, el monstruo representa al otro distinto de mí.
La otredad en sí misma, todo lo que pertenece al otro, todo lo que sea distinto de mí, se toma como una amenaza real a la existencia de uno. Por ello se lo excluye. De esta manera, el otro se define como el mal por su diferencia y su poder para perturbar lo conocido y lo familiar. Otro de los temas que tenemos es la contraposición de valores, de los que habíamos hablado antes. La contraposición de valores. Se plantea una contradicción entre la búsqueda del conocimiento, encarnada por Frankenstein, y la búsqueda del amor, de la validación y de la familia, encarnada por el monstruo. Finalmente podemos ver que el monstruo quiere todo aquello que Frankenstein rechaza. La bondad natural del hombre, Rousseau. 2 veces hablamos sobre el filósofo Rousseau, lo volvemos a tomar. Según el filósofo Rousseau, el hombre es naturalmente bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. Su tesis, maltrata a alguien y se volverá malvado, puede verse en el monstruo. El monstruo personifica la bondad natural. Él nace y ayuda a la familia de Lacey, tiene esperanza. Sin embargo, cuando su propio padre lo rechaza, la familia de Lacey lo rechaza por feo, se genera en él un sentimiento de odio, de venganza, que parte precisamente de esto, de él nace bueno, con la bondad natural. Sin embargo, la sociedad, su padre y la familia de Lacey lo corrompieron. La mente como tabula rasa. Tabula rasa es una pizarra en blanco, ¿sí? Entonces, la mente como una pizarra en blanco, la mente como tabula rasa, latín. Es una teoría tratada por Aristóteles y popularizada por el filósofo John Locke. Dice que el individuo nace con la mente vacía y que todos los conocimientos y las habilidades provienen del aprendizaje a través de las experiencias y percepciones sensoriales. El monstruo es la tabula rasa que va llenándose de la lengua, de la cultura, de las normas de la sociedad, pero también de los sentimientos generados por el rechazo. Pudo comprender que la familia era la primera fuente de afecto y que la pareja era síntoma de aceptación y compañerismo. Es por eso que él busca una pareja. Quiere aceptación, quiere sentirse validado, quiere compañía. El lenguaje como instrumento de redención. El lenguaje contra la imagen visual revela el compromiso con la tradición ilustrada y su creencia en el progreso. Hay 2 personajes que no caen en juzgar al monstruo por su apariencia. Uno es el viejo de Lacey, el anciano de Lacey, cuya ceguera lo protege de la fealdad del monstruo. Y el otro es Walton, que si bien ve al monstruo horroroso, lo escucha y no juzga su relato. Se afirma de esta manera el valor del lenguaje como instrumento de reflexión y comunicación. O sea, acá lo importante es lo que uno dice o hace y no lo que simplemente muestra, ¿sí? La estética exterior. Nos vamos acercando al final. Y con el final viene la muerte como solución, la muerte como salvación. El monstruo intenta armar lazos sociales, pero la sociedad y su padre, Frankenstein, lo rechaza creando en él sentimientos extremos. Frankenstein condenó al monstruo a la infelicidad y lo condujo al suicidio. El monstruo se sentía fuera de la sociedad, llevando una vida miserable, y el suicidio terminaría con esta agonía que representaba la vida para él. Por otra parte, Frankenstein busca terminar con la vida de su creación para contrarrestar un poco de todo el mal que él causó. Claro, porque Frankenstein hace esta creación y de repente le empieza a ir mal. ¿Y cómo hace para
volver a foja cero, volver hacia atrás. Y bueno, tiene que matar a la criatura. Es la muerte como la solución, ¿sí? Y el suicidio como salvación, cosa que no, el suicidio no es la salvación. De nada. Y por último vamos a la ambición. Hay muchos temas más que se desglosan de Frankenstein, pero nosotros cortamos acá. La ambición. Hay dos tipos de ambición, podemos identificar. La ambición sana y la ambición patológica, ¿sí? La ambición sana es la forma de llevar nuestra vida, de tener una meta y ganas de vivir para alcanzar esos objetivos. Y la ambición patológica no es saludable porque siempre busca la perfección y busca lograr absolutamente todo. Hola, soy la ambición patológica. Frankenstein tiene una gran ambición, busca el éxito y la perfección, logra crear vida, pero no cumple con los valores de la sociedad. Por eso intenta deshacerse de su propia creación. Toda su ambición, toda la ambición que tuvo, termina destruyéndolo a él y a su propia creación. El monstruo también tiene su ambición. Él desea una pareja, una familia. Cuando se resigna a no tenerla, no solo nace en él un sentimiento de venganza, sino que además vuelve a la muerte como solución. Y después podemos hablar un poquito de los símbolos que vemos en Frankenstein. Las cartas son un símbolo de puente, ¿sí? Las cartas son vistas como un puente que unen términos que se alejan entre sí, unen al viajero con el que quedó. Las cartas son vistas como un puente. También tenemos otro símbolo donde el hielo detiene el avance del barco. ¿Y qué es el barco? El barco es un antiguo símbolo del alma, de la sociedad y de la conquista. El Polo Norte es un símbolo, simboliza el espacio de lo posible. ¿Por qué? Porque en la época de Mary Shelley, el Polo Norte se podía concebir, pero no se podía visualizar, porque no podían abrir y googlear una foto del Polo Norte, entonces no se visualizaba. Entonces era un espacio de lo posible. El rayo. El rayo tiene un poder destructor y un poder de vida mediante la electricidad. En el rayo se halla el fuego, que es el fuego que quemará la casa de los de Lacey y en el cual se quemará el monstruo, con las brasas de una fogata. El fuego también arroja luz, que es el símbolo del conocimiento y el poder. Pero el fuego con el que se quema el monstruo es una fuente de peligro. El fuego lleva conocimiento, pero también peligro. Como la luz es conocimiento y poder, la oscuridad es ignorancia. Y es en esta oscuridad en la que el monstruo está condenado a esconderse de los humanos y de sus miedos. También tenemos la imagen de la electricidad. La imagen de la electricidad es ambivalente porque si bien la electricidad ilumina o enceguece, quema o da calor, infunde vida o la destruye. La imagen de la familia, en este caso la familia de Lacey. Ya de Lacey, el apellido solo remite a la palabra lazo, lazos sociales, lazos familiares. Esta familia es el modelo ideal de los afectos domésticos, un ideal de totalidad inmaculada, un ideal moral y estético, ¿sí? A donde uno tal vez debía llegar con su familia. Esta familia era francesa, ¿no? Entonces también Francia, el ideal. La imagen de la simbología del viaje. El viaje implica un oikos, un punto de partida desde lo propio. El objetivo de un viaje puede ser que el lugar de destino no nos aburra o que el mismo viaje nos transforme. Y de esta manera ya no podemos regresar al oikos, porque ya no somos nosotros los que salimos ese día y esa hora desde ese lugar. Ya somos otros. Ese viaje nos transformó.
Entonces no vamos a poder regresar. En Frankenstein se cruza esa línea por la cual los personajes principales ya no pueden regresar, ¿sí? En Frankenstein, cruza una línea, ¿sí? Con su creación y ya no puede regresar. Por eso, en su búsqueda por regresar, él dice, ok, hay que matar a la criatura. Lo mismo con el monstruo. El monstruo, con su sed de venganza, empieza con las muertes y es un asesino. Ya no puede regresar. Termina suicidándose. Por último, tenemos los símbolos de la naturaleza. La expedición al Polo Norte, las montañas de Europa, son paisajes desolados que reflejan los problemas de la humanidad. Mientras Frankenstein sube el glaciar para despejar su mente y aliviar sus penas, su carga, el monstruo corre a las montañas y a los glaciares para refugiarse de la civilización que no pueden aceptarlo por su apariencia. De vuelta, la naturaleza que se ve en Frankenstein nos remite a paisajes desolados que van a reflejar los problemas de la humanidad. Muy bien, vamos a analizar los temas que son abordados en Frankenstein. Tenemos la leyenda prometeica. Prometeo era un titán. En la mitología griega, Prometeo era un titán que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres para que lo usaran. Por esto, Zeus lo castigó y Prometeo pasó a ser considerado introductor del fuego e inventor del sacrificio. Este mito tiene tres interpretaciones. Primero, que Prometeo, al igual que Frankenstein, intenta igualar al hombre con los dioses. Uno llevando el fuego que pertenecía solo a los dioses, a los hombres, y otro creando vida, que es propio de los dioses, no del humano. La segunda interpretación es que tanto Prometeo como Frankenstein son los rebeldes que desafían a los dioses y a la naturaleza. Y la tercera interpretación es que el conocimiento del fuego en el caso del mito, la ciencia y la tecnología, en el caso de la novela, arrancan al hombre de su inocencia y causa desastres y sufrimiento. Por desafiar a los dioses y a la naturaleza, por violar las leyes de la naturaleza, Prometeo y Frankenstein son castigados, y Frankenstein es condenado a vagar por el mundo en busca de su criatura para destruirla, para destruir su creación. Acá en este tema podemos ver la disputa del hombre con Dios. El segundo de los temas es la dualidad del individuo. Otro tema que se desprende de esto es el individuo y su alter ego, o la doble personalidad. El doble del yo es un concepto recurrente entre los románticos. Recordemos la época de los románticos. Frankenstein y su creación son las mitades directamente opuestas de un único ser. Mientras Frankenstein es un hombre que tiene una familia, estudios, está insertado en la sociedad, el monstruo no. El monstruo es rechazado y tampoco tiene la posibilidad de elegir como su creador, quien finalmente elige aislarse del mundo que lo rodea. Frankenstein decide aislarse, el monstruo de Frankenstein es aislado. Tercer tema, la ciencia y sus peligros. Si bien la ciencia en sí no es peligrosa, sí lo es la actitud del científico. Frankenstein es un científico con una ambición descontrolada que busca el conocimiento sin tener en cuenta las implicaciones éticas. Con esta novela, la autora cuestiona la búsqueda del conocimiento por ego, ambición o arrogancia y considera que este conocimiento por ego, ambición o arrogancia causa más daño que beneficio, que hay que poner límites éticos en las creaciones científicas en este caso. Vamos al cuarto tema, la responsabilidad del creador sobre su obra. En la novela Frankenstein falta como científico y como padre.
olvida su familia de base por entregarse de lleno a la ciencia, pero también olvida a la familia de su criatura. Frankenstein tiene una concepción científica ciega, que se reafirma al abandonar a la criatura. ¿Sí? Está enceguecido por la ciencia, tanto que abandona su propia familia de base, pero también abandona a la familia de su creación. Hay una responsabilidad moral que tienen los creadores para con sus obras. Frankenstein no piensa en el impacto que su creación puede tener en la sociedad, ni el impacto que él y la sociedad pueden tener en su creación. 5. La negligencia. Podemos distinguir dos tipos de negligencia. La negligencia social, que es cuando hay una falta de responsabilidad de la sociedad frente a las personas que integran esa sociedad y que termina afectando a todos. Y también la negligencia puede ser moral, que es la falta de responsabilidad frente a las intenciones que uno tiene, que pueden llegar a causar un mal en consecuencia. La negligencia moral afecta a uno mismo. En la novela vemos negligencia social cuando Frankenstein abandona al monstruo y cuando la familia de Lacey lo rechaza. Y vemos negligencia moral en la falta de responsabilidad de Frankenstein frente a su creación y las consecuencias de su creación. Y también vemos negligencia moral en la falta de educación y de desarrollo del monstruo. De esta manera, la autora Mary Shelley intenta evidenciar que las personas que tienen determinadas características son apartadas de la sociedad y condenadas a vivir con esas distinciones, que esto es la negligencia social, ¿sí? Personas con determinadas características son apartadas, ¿sí? Por negligencia social, son apartadas de la sociedad, rechazadas. Evidencia también el contraste entre Frankenstein y el monstruo y el anciano de Lacey, que era ciego y no juzgaba al monstruo, ya que no podía ver su fealdad, y sus hijos, que sí lo juzgaron por su imagen. Y esto muestra la negligencia moral, ¿sí? De los valores entre Frankenstein el monstruo y el anciano de Lacey y los hijos. Vamos al tema de la validación social y en consecuencia la exclusión social. Según el filósofo Epicuro, la validación social es necesaria para una vida plena y feliz. Para ello buscamos y establecemos cómo debemos comportarnos, las normas de la sociedad. La validación es un rasgo inherente a la sociedad. Cuando se da una sobrevaloración, las sociedades pueden volverse crueles sobre otras. Y cuando una persona no es validada, no es abrazada de chico, se llena de sentimientos de enojo, de tristeza, de rencor y en consecuencia trae malos efectos. Recordemos, abraza a tus hijos. En cuanto a la validación social, se pueden destacar 3 etapas en cada uno de los protagonistas. En el monstruo tenemos la primera etapa de nacimiento, mostrando un monstruo que nace inocente con respecto a la sociedad que lo rodea. La segunda etapa es la pérdida de esa inocencia, que se da en el primer encuentro del monstruo con el hombre, cuando se siente rechazado. También aprende la cultura, las normas y la lengua de esa sociedad y comienza su deseo de ser querido, de ser valorado, de ser aceptado, de ser validado por el otro. Y la tercera etapa es la etapa de venganza, resignación y muerte, donde la familia lo rechaza y pierde toda esperanza, su vida se vuelve miserable y termina suicidándose, que esta es la teoría de Epicuro. En cuanto a Víctor Frankenstein, también podemos evidenciar 3 etapas, que son la de pertenencia, porque Víctor Frankenstein pertenece a una familia que es aceptada, que es validada socialmente.
Tenemos la etapa de aislamiento. Él se esconde, se aísla para realizar una actividad que estaba mal vista por la sociedad. Se esconde para cuidar su imagen frente al otro. Y la tercera etapa, que es la etapa de la culpa, que al no poder compartir sus momentos de felicidad ni sus logros con el otro, con su familia, su vida se vuelve miserable. Y volvemos otra vez a la teoría de Epicuro. De la mano de la validación social llega la exclusión social. Como el monstruo no se ajusta a la norma de la sociedad, está fuera de la serie de los hombres, es rechazado y reprimido por ello. La otredad en sí misma, el monstruo representa al otro distinto de mí. La otredad en sí misma, todo lo que pertenece al otro, todo lo que sea distinto de mí, se toma como una amenaza real a la existencia de uno. Por ello se lo excluye. De esta manera, el otro se define como el mal por su diferencia y su poder para perturbar lo conocido y lo familiar. Otro de los temas que tenemos es la contraposición de valores, de los que habíamos hablado antes. La contraposición de valores. Se plantea una contradicción entre la búsqueda del conocimiento, encarnada por Frankenstein, y la búsqueda del amor, de la validación y de la familia, encarnada por el monstruo. Finalmente podemos ver que el monstruo quiere todo aquello que Frankenstein rechaza. La bondad natural del hombre, Rousseau. 2 veces hablamos sobre el filósofo Rousseau, lo volvemos a tomar. Según el filósofo Rousseau, el hombre es naturalmente bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. Su tesis, maltrata a alguien y se volverá malvado, puede verse en el monstruo. El monstruo personifica la bondad natural. Él nace y ayuda a la familia de Lacey, tiene esperanza. Sin embargo, cuando su propio padre lo rechaza, la familia de Lacey lo rechaza por feo, se genera en él un sentimiento de odio, de venganza, que parte precisamente de esto, de que él nace bueno, con la bondad natural. Sin embargo, la sociedad, su padre y la familia de Lacey lo corrompieron. La mente como tabula rasa. Tabula rasa es una pizarra en blanco, ¿sí? Entonces, la mente como una pizarra en blanco, la mente como tabula rasa, latín. Es una teoría tratada por Aristóteles y popularizada por el filósofo John Locke. Dice que el individuo nace con la mente vacía y que todos los conocimientos y las habilidades provienen del aprendizaje a través de las experiencias y percepciones sensoriales. El monstruo es la tabula rasa que va llenándose de la lengua, de la cultura, de las normas de la sociedad, pero también de los sentimientos generados por el rechazo. Pudo comprender que la familia era la primera fuente de afecto y que la pareja era síntoma de aceptación y compañerismo. Es por eso que él busca una pareja. Quiere aceptación, quiere sentirse validado, quiere compañía. El lenguaje como instrumento de redención. El lenguaje contra la imagen visual revela el compromiso con la tradición ilustrada y su creencia en el progreso. Hay 2 personajes que no caen en juzgar al monstruo por su apariencia. Uno es el viejo de Lacey, el anciano de Lacey, cuya ceguera lo protege de la fealdad del monstruo. Y el otro es Walton, que si bien ve al monstruo horroroso, lo escucha y no juzga su relato. Se afirma de esta manera el valor del lenguaje como instrumento de reflexión y comunicación. O sea, acá lo importante es lo que uno dice o hace y no lo que simplemente muestra, ¿sí? La estética exterior. Nos vamos acercando al final.
Y con el final viene la muerte como solución, la muerte como salvación. El monstruo intenta armar lazos sociales, pero la sociedad y su padre, Frankenstein, lo rechaza, creando en él sentimientos extremos. Frankenstein condenó al monstruo a la infelicidad y lo condujo al suicidio. El monstruo se sentía fuera de la sociedad, llevando una vida miserable, y el suicidio terminaría con esta agonía que representaba la vida para él. Por otra parte, Frankenstein busca terminar con la vida de su creación para contrarrestar un poco de todo el mal que él causó. Claro, porque Frankenstein hace esta creación y de repente le empieza a ir mal. ¿Y cómo hace para volver a foja cero, volver hacia atrás? Y bueno, tiene que matar a la criatura. Es la muerte como la solución, ¿sí? Y el suicidio como salvación, cosa que no, el suicidio no es la salvación. De nada. Y por último, vamos a la ambición. Hay muchos temas más que se desglosan de Frankenstein, pero nosotros cortamos acá. La ambición. Hay dos tipos de ambición, podemos identificar. La ambición sana y la ambición patológica, ¿sí? La ambición sana es la forma de llevar nuestra vida, de tener una meta y ganas de vivir para alcanzar esos objetivos, y la ambición patológica no es saludable porque siempre busca la perfección y busca lograr absolutamente todo. Hola, soy la ambición patológica. Frankenstein tiene una gran ambición, busca el éxito y la perfección, logra crear vida, pero no cumple con los valores de la sociedad. Por eso intenta deshacerse de su propia creación. Toda su ambición, toda la ambición que tuvo, termina destruyéndolo a él y a su propia creación. El monstruo también tiene su ambición. Él desea una pareja, una familia. Cuando se resigna a no tenerla, no solo nace en él un sentimiento de venganza, sino que además vuelve a la muerte como solución. Y después podemos hablar un poquito de los símbolos que vemos en Frankenstein. Las cartas son un símbolo de puente, ¿sí? Las cartas son vistas como un puente que unen términos que se alejan entre sí, unen al viajero con el que quedó. Las cartas son vistas como un puente. También tenemos otro símbolo donde el hielo detiene el avance del barco. ¿Y qué es el barco? El barco es un antiguo símbolo del alma, de la sociedad y de la conquista. El Polo Norte es un símbolo, simboliza el espacio de lo posible. ¿Por qué? Porque en la época de Mary Shelley, el Polo Norte se podía concebir, pero no se podía visualizar, porque no podían abrir y googlear una foto del Polo Norte, entonces no se visualizaba. Entonces era un espacio de lo posible. El rayo. El rayo tiene un poder destructor y un poder de vida mediante la electricidad. En el rayo se halla el fuego, que es el fuego que quemará la casa de los de Lacey y en el cual se quemará el monstruo, con las brasas de una fogata. El fuego también arroja luz, que es el símbolo del conocimiento y el poder. Pero el fuego con el que se quema el monstruo es una fuente de peligro. El fuego lleva conocimiento, pero también peligro. Como la luz es conocimiento y poder, la oscuridad es ignorancia. Y es en esta oscuridad en la que el monstruo está condenado a esconderse de los humanos y de sus miedos. También tenemos la imagen de la electricidad. La imagen de la electricidad es ambivalente porque si bien la electricidad ilumina o enceguece, quema o da calor, infunde vida o la destruye. La imagen de la familia, en este caso la familia de Lacey. Ya de Lacey, el apellido solo remite a la palabra lazo. Lazos sociales, lazos familiares. Esta familia es el modelo ideal de los afectos domésticos, un ideal de totalidad inmaculada,
un ideal moral y estético, ¿sí? A donde uno tal vez debía llegar con su familia. Esta familia era francesa, ¿no? Entonces también Francia, el ideal. La imagen de la simbología del viaje. El viaje implica un oikos, un punto de partida desde lo propio. El objetivo de un viaje puede ser que el lugar de destino no nos aburra o que el mismo viaje nos transforme. Y de esta manera ya no podemos regresar al oikos, porque ya no somos nosotros los que salimos ese día y esa hora desde ese lugar. Ya somos otros. Ese viaje nos transformó. Entonces, no vamos a poder regresar. En Frankenstein se cruza esa línea por la cual los personajes principales ya no pueden regresar, ¿sí? En Frankenstein, cruza una línea, ¿sí? Con su creación y ya no puede regresar. Por eso, en su búsqueda por regresar, él dice, ok, hay que matar a la criatura. Lo mismo con el monstruo. El monstruo, con su sed de venganza, empieza con las muertes y es un asesino. Ya no puede regresar. Termina suicidándose. Por último, tenemos los símbolos de la naturaleza. La expedición al Polo Norte, las montañas de Europa, son paisajes desolados que reflejan los problemas de la humanidad. Mientras Frankenstein sube el glaciar para despejar su mente y aliviar sus penas, su carga, el monstruo corre a las montañas y a los glaciares para refugiarse de la civilización que no pueden aceptarlo por su apariencia. De vuelta, la naturaleza que se ve en Frankenstein nos remite a paisajes desolados que van a reflejar los problemas de la humanidad.